Bienvenidos al taller de administración de proyectos de la Tecnicatura de Ciberseguridad. En este primer video vamos a estar dando inicio a la introducción de administración de proyectos. Si observamos estas dos imágenes, podríamos pensar que tienen en común. Son dos emprendimientos, así es. Son dos emprendimientos, uno que tiene 2500 años antes de Cristo, la gran pirámide de Keops construida alrededor de esa fecha. Podríamos pensar en otros emprendimientos también, la muralla china, el Coliseo, y a la derecha tenemos puesta en órbita de un satélite argentino que fue hecho en el 2020, llamado SACOM 1B, que está relacionado con los satélites SAR. Pero, ¿qué los diferencia a estos dos emprendimientos? Se pudieron llevar a cabo, se implementó, las pirámides actualmente siguen existiendo, el Coliseo, la muralla china, y el satélite sigue estando en órbita. Principalmente las diferencias radican en que hace 2500 años no teníamos ni conocimiento, ni habilidades, ni herramientas, ni métodos. Lo que sí existía hace 2500 años antes de Cristo, conocimiento empírico, o sea, la experiencia, el sentido común y la inventiva personal para llevar adelante estos emprendimientos. Entonces nosotros nos vamos a estar enfocando en de qué manera adquirimos conocimiento, tenemos habilidades, qué herramientas vamos a utilizar y cuáles van a ser los métodos que podemos aplicar para llevar adelante nuestros proyectos. Entonces, lo primero que nos vamos a enfocar van a ser en los elementos participantes. Todo proyecto tiene un objetivo, tiene restricciones, está enfocado a un negocio, podemos definir que está enfocado a un modelo de negocio. Va a tener alternativas posibles, pero vamos a encontrar cuál va a ser la más óptima en función a las restricciones, al objetivo de ese modelo de negocio. Vamos a también tener un proceso para llegar con éxito a la implementación, al alcance de ese objetivo. Pero también vamos a tener expectativas de los clientes, usuarios, de los participantes dentro de ese proyecto, y vamos a tener recursos disponibles, que nosotros sabemos que los recursos son escasos y finitos. Vamos a ver también que hay dos recursos que van a incidir sobre todo proyecto, lo vamos a ver en unas próximas diapositivas. Entonces, ¿qué consecuencias no deseadas podríamos tener cuando estamos en la administración de un proyecto? Una consecuencia no deseada puede ser que los plazos de entrega no satisfechos, que no se termina a tiempo, que haya aumento de los costos. O sea, puede haber aumento de los costos porque uno está atrasado en el proyecto. O sea, podemos hacer que no tengamos los recursos disponibles a tiempo, no se logren las ventajas competitivas esperadas finalizado el proyecto, que los clientes no estén satisfechos, que haya una deficiente evaluación de riesgo. Vamos a ver que todo proyecto tiene incertidumbre, consecuencias no deseadas y que existen riesgos, donde el riesgo tiene una cierta probabilidad de ocurrencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a enfocar la atención en tres elementos principales: los stakeholders, el problema y el proceso. Vamos a comenzar con los stakeholders. Los stakeholders
no tiene traducción, son los involucrados dentro de un proyecto. Ya les mencioné el sponsor, que es diferente, que puede ser diferente al cliente, el equipo del proyecto, que dentro del equipo del proyecto está el gerente del proyecto o jefe del proyecto, jefe de equipo, las personas que configuran la PMO, que son los que llevan adelante el proyecto, el usuario, los proveedores, los asesores, los que indirectamente van a estar involucrados o afectados en ese proyecto. O sea, principalmente tenemos que ver que el trabajo fundamental se realiza con personas y que las personas están representadas por estos stakeholders. Cuando hacemos foco al problema, es imprescindible contar con una definición escrita de los objetivos. Después vamos a ver en un próximo video cómo definimos los objetivos y el alcance. Fíjense en que acá tenemos una diferencia. Tenemos que definir claramente los objetivos y claramente el alcance. Vamos a ver cuáles son las diferentes alternativas de solución que tenemos, cuáles son las restricciones técnicas, operativas, económicas o presupuestarias y las restricciones del negocio. Ahí tenemos enfocado todo lo que es el problema a resolver. Y por último tenemos el proceso. O sea que para alcanzar este objetivo, este resultado, es necesario contar con un proceso adecuado, que este proceso se va a dividir en fases, etapas, tareas bien definidas. También vamos a ver que estas fases, tareas, hasta llegar a la mínima expresión que es la tarea, va a tener que tener un tiempo, va a tener que tener una relación, va a tener que tener recursos disponibles y va a tener un costo cada tarea. Si hablamos del proceso, tenemos que tener en cuenta que en este proceso podríamos estar trabajando con el Pinbook, que también vamos a estar, lo vamos a estar mencionando. Van a tener ustedes lectura referente a lo que es primeramente el PMI, que es el Instituto de Administración de Proyectos, que tiene sede en Estados Unidos, y el Pinbook, que es una colección de procesos que documenta y estandariza la información y las prácticas generalmente aceptadas en la gestión de proyecto. O sea, esto es lo que se llaman las buenas prácticas en administración de proyectos. Entonces, pero nos falta definir algo muy importante, ¿qué es un proyecto? Entonces, un proyecto, que si bien ya estuvimos hablando referente a esto, podemos decir que es una secuencia de actividades interconectadas que tiene un objetivo o propósito definido. O sea, todo proyecto tiene que tener un objetivo o propósito definido. Ya también dijimos que vamos a definir lo que es un objetivo y cómo se los tienen que presentar o escribir. Entonces acá dice, es una secuencia de actividades interconectadas que tiene un objetivo o propósito definido para ser alcanzado por única vez. Acá entonces podemos decir la primera característica de todo proyecto, que todo proyecto es único. Y dice, dentro de un plazo, presupuesto y especificaciones preestablecidas. O sea, yo voy a preestablecer un plazo. Quiere decir que todo proyecto va a ser temporario. Temporario significa que tiene principio y fin. Voy a tener que tener un presupuesto asignado. Y voy a tener que tener especificaciones o requerimientos a cumplir para llegar a alcanzar ese objetivo. Fíjense en que todo esto se enmarca en lo que veníamos definiendo de estos tres componentes, los stakeholders, el problema y el proceso. Entonces, acá mencionamos con mayor amplitud las características principales de todo proyecto, temporario y único. Quiere decir que todo proyecto es temporario porque tiene principio y fin, comienza en una fecha determinada y finaliza en una fecha determinada, si bien podría tener consecuencias, como vimos, consecuencias no deseadas, que el plazo de entrega no se termina en el tiempo establecido, sea no satisfecho.
Y único quiere decir que es no repetible. Acá podemos estar también introduciendo el tema, la diferencia que hay entre operaciones y proyectos. Esto se los dejo a ustedes, que la diferencia fundamental es que si bien las operaciones y proyectos llevan recursos, tiempo y acción, la diferencia es que las operaciones son repetibles, se hacen diariamente, son continuas, mientras que los proyectos son únicos, se hacen por única vez. Entonces, acá dice, pero todos proyectos comparten elementos claves en común. Un conjunto de actividades interdependientes, quiere decir que están relacionadas, más o menos compleja en función de la complejidad de los proyectos. También podemos decir que los proyectos donde interviene la tecnología, donde la tecnología es más compleja, hay mayor cantidad de incertidumbre. Y también podríamos decir que cuando tengo mayor cantidad de tecnología, va a ser más complejo su alcance. Entonces va a ser diferente el proyecto de ensamblar piezas al proyecto de desarrollar un celular o implementar un sistema de información integrado ERP. O sea, porque hay mayor tecnología y mayor alcance. También otra característica que tenemos de los proyectos que comparten es un propósito determinado o un objetivo determinado. Tenemos restricciones múltiples, como ya también la había comentado. Las dos principales son los plazos y el presupuesto, pero también en función de que los plazos son finitos, el presupuesto es finito, uno tiene que ver que no impacte sobre la calidad de ese proyecto. Si uno decide asignar menos presupuesto y asignar menos tiempo, menos duración en la ejecución de este proyecto, seguramente que va a incidir en la calidad, va a bajar la calidad de ese proyecto. Y por último, otros elementos que comparten es que se realiza por única vez. Entonces tenemos que tiene un propósito determinado. Entonces sería un ejemplo de un proyecto, puede ser construir una casa. Otro ejemplo podría ser poner un hombre en Marte antes de fin de siglo. Otro podría ser implementar el Centro de Ciberseguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se llama BASCIRT, que ya está implementado hace aproximadamente 4 o 5 años y que tiene una página en que los invito a ingresar y ver, para ver toda la información que tiene. Después, otro propósito determinado sería el lanzamiento de una nueva empresa, desarrollar un dispositivo inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos objetivos o propósitos determinados a alcanzar, resultados a alcanzar de un proyecto. Se dice que se hace por única vez. Esta característica es determinante para encarar los proyectos, como ya les había referenciado. Y tenemos que todo proyecto, también como les había mencionado, tiene riesgos, porque existe la incertidumbre, existe una probabilidad de que no se llegue a término, que no se pueda establecer el presupuesto, probabilidad de tener consecuencias no deseadas. Entonces también hay que tener en cuenta toda la cuestión de los riesgos y hacer una buena administración de riesgos. La administración de riesgos lleva una planificación. Dentro de esa planificación se determinan cuáles son los recursos necesarios, cuál va a ser el presupuesto asignado, cuáles van a ser las tareas que se van a tener que realizar. Después vamos a tener que identificar esos riesgos. Puede haber riesgos conocidos, riesgos desconocidos. Aquellos riesgos conocidos son de lecciones aprendidas. Después de identificar los riesgos vamos a tener que hacer un análisis cualitativo, un análisis cuantitativo. Y después vamos a tener que establecer estrategias por si el riesgo ocurre. Una de las estrategias más conocidas es la mitigación,
otro puede ser la evitación, otro puede ser la aceptación pasiva o activa, otro puede ser la transferencia. Recuerden que uno no puede hacer el seguimiento de todos los riesgos, sino solamente de aquellos que el presupuesto que lo determine. Entonces vamos a hacer seguramente el seguimiento de los riesgos más severos y eso van a ser sobre aquello que vamos a estar estableciendo las estrategias que les mencioné recién. Y después vamos a tener que hacer un control y seguimiento y continuamente vamos a tener que identificar riesgos. Entonces, ese es otro, digamos, otro conjunto de administración que se tiene que realizar en función de todo proyecto. Bien, acá también están las restricciones múltiples que le había mencionado. Yo le había mencionado que todo proyecto tiene, si volvemos hacia atrás, todo proyecto tiene restricciones múltiples de calidad, plazo y presupuesto. Entonces lo que se puede decir que hay una relación entre estas tres variables de decisión. Podemos llamarlas variables de decisión. Hay una relación de compromiso, de que puede ser lo que llama a veces trade-off. ¿Qué significa? Si me atraso en los plazos, me va a impactar en el presupuesto, porque quiere decir que voy a tener que tener mayor cantidad de recursos, voy a tener que ver de qué manera, si puedo ver esa demora que tengo, esa demora, hay que ver si tengo margen para atrasarme, y a lo mejor voy a necesitar mayor recursos, mayor presupuesto. Y el presupuesto ya está preestablecido, entonces también puedo tener desvíos en el presupuesto. Como tengo desvíos en los plazos, puedo tener desvíos en el presupuesto. Y también, como les había dicho, también puede impactar sobre la calidad. Quiere decir que las especificaciones que determinan cuál va a ser el alcance del proyecto, a lo mejor no lo voy a poder cumplir porque estoy demorado en los plazos, y si hay cierto alcance que no voy a poder cumplir, también me va a afectar la calidad de lo que voy a estar entregando. Entonces por eso dice que hay un triple compromiso entre estas tres variables de decisión, y principalmente las variables de decisión es todo proyecto tiene dos variables principales de decisión, que es el presupuesto asignado y el calendario que se tiene que cumplir en función del plazo establecido. Ahora, veamos el siguiente cuadro. Vamos a ver lo que acuerda el cliente y cuál sería la variable de ajuste. Si el cliente acuerda alcance bajo una calidad y en determinado plazo y no se cumple, la variable de ajuste va a ser la calidad del trabajo. Si el cliente acuerda en un tiempo con ciertos recursos disponibles y estándares de calidad, la variable de ajuste va a ser negociar con el cliente el trabajo a realizar. ¿Ven? Acá estamos hablando del alcance. Acá ya estamos definiendo lo que es el alcance. El alcance es el trabajo que se va a realizar o no se va a realizar. Si el cliente acuerda, si a un miembro del equipo se la fija en cantidad de horas, el trabajo y fecha de entrega, ¿cuál va a ser la variable de ajuste? El costo y o los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Si el cliente acuerda, si se especifica el alcance, la calidad y los recursos disponibles, la variable de ajuste va a ser el tiempo en que se finalizará el proyecto. Fíjense que tenemos 4 situaciones: lo que se acuerda con el cliente, porque siempre tiene que haber un compromiso entre las partes, y cuál sería la variable de ajuste si no se cumple con lo establecido con el cliente. Todo proyecto también sabemos que tiene un ciclo de vida. En este ciclo de vida supone determinar las etapas constitutivas de un proyecto y su distribución en el tiempo. Tenemos la etapa de definición, en la etapa de aprobación. En la etapa de aprobación se determina el acta del proyecto. El acta del proyecto es, en función si el proyecto es un proyecto organizacional o es un proyecto gerencial o por área, el acta del proyecto, si es a nivel organizacional, se le da visibilidad al proyecto en toda la organización. Y esta acta del proyecto, que es un documento, digamos, muy breve, puede ser un mail, un comunicado, tiene que ser redactado
y autorizado por la máxima autoridad de la organización, si es a través de un proyecto organizacional. En ese proyecto, en esa acta se va a establecer, acta del proyecto, se establece el objetivo del proyecto, la duración del proyecto, el presupuesto asignado, objetivos específicos, cuál va a ser el resultado esperado, cuáles van a ser los principales involucrados o stakeholders del proyecto, cuáles podrían ser las restricciones de ese proyecto, o sea, y principalmente quién va a ser el gerente del proyecto y el equipo del proyecto. Después de visualizar esa acta del proyecto, que se demuestra que el proyecto está aprobado, viene la etapa de organización. En esa etapa de organización después viene una etapa de planificación, una etapa de ejecución y una etapa de control, hasta la entrega de ese resultado esperado. Y veamos que acá tenemos la línea del tiempo establecida. Y ahí estamos viendo cuál es el ciclo de vida de un proyecto. O sea que todo proyecto tiene un inicio y todo proyecto tiene una finalización cuando se entrega el resultado, el objetivo, los entregables, como se llaman, de ese proyecto. Los entregables puede ser que no se haga al final, sino que sean por etapas, hasta que se dé el resultado final de ese proyecto. Pero ahora veamos qué es la administración de proyectos. La administración de proyectos es la aplicación racional de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas. Esto ya lo habíamos mencionado al inicio, cuando comenzamos con la introducción, donde teníamos las dos imágenes. Y entonces me dice que esta aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas permiten alcanzar los objetivos establecidos de un proyecto a través de una serie de actividades interrelacionadas. Este tema de las actividades interrelacionadas lo vamos a ver en la etapa, en los videos correspondientes a planificación y programación. Bien, ¿cuáles son los componentes principales de toda administración de proyecto? Acá tenemos habilidades claves, conocimiento, herramientas y técnicas. En habilidades claves tenemos que el gerente del proyecto o el jefe del proyecto, conjuntamente con su equipo, tiene que tener liderazgo, buenas comunicaciones, tiene que haber negociación entre las distintas partes o entre los distintos involucrados dentro del proyecto, que sean los stakeholders, tienen que saber solucionar problemas, o sea que tienen que saber negociar y solucionar problemas y lograr los objetivos o los resultados. Algo que también hay que tener en todo proyecto en cuenta, que acá no está mencionado, son las expectativas que puede tener el cliente. El proyecto pudo haber llegado con éxito, pero si las expectativas del cliente, del usuario, son más altas que el resultado mismo, puede decir que el proyecto para ellos fracasó, mientras que el equipo del proyecto piensa que llegó a buen fin con el proyecto. Entonces hay que saber manejar mucho también las expectativas, saber preguntar, consultar cuáles son las expectativas que se espera del proyecto. Por eso está ahí la parte de negociación. Otra cosa que tienen que tener, o sea, estos que manejan, que arman la PMO, estos de la gestión de proyectos, es algo interesante ver lo que es una PMO. Tenemos los conocimientos, tanto técnicos como administrativos. Los administrativos son la parte de la de gestión y los técnicos están relacionados con aquellos conocimientos desde el punto de vista de la tecnología que se necesitan contar. Después tenemos qué herramientas y técnicas. Nosotros vamos a ver 3 técnicas. Vamos a ver el diagrama Gantt, el CPM y el PERT en la parte de planificación y programación. Vamos a ver esas 3 técnicas para determinar el camino crítico, o sea, determinar la duración del proyecto. Entonces acá, si nosotros vemos nuevamente el ciclo de vida de un proyecto, tenemos que estamos en un contexto iterativo y autocontrolado. Este iterativo es en función de los entregables. Fíjese que hay planificación y organización, no es completamente lineal. Y todo esto
bajo la visión de la gestión del proyecto o del project management. Esto es lo que compone el ciclo de vida en un contexto iterativo y autocontrolado y con la gestión de proyectos. Bien, acá vamos a ver dos ejemplos. Este es el primero de ejemplos de proyectos. Pero acá, si ustedes se ponen a leer, van a ver una particularidad que es ¿por qué pueden fracasar los proyectos? Esto se los doy 2 minutos para que ustedes lo lean y ustedes evalúen y continuamos. Fíjense que acá me están hablando de, dice, el 1 de noviembre de 2002 dejó de volar el famoso Concorde, el avión supersónico que cruzaba el cielo a velocidades del sonido por decisión de Air France y de British Airways, las líneas aéreas que lo tenían en su flota. La empresa anunciaron su retiro por los altos costos de mantenimiento. O sea, acá estamos hablando de una variable de decisión que habíamos mencionado, los costos que tenían los aparatos y porque ya no tenían suficientes pasajeros dispuestos a pagar los casi $10.000 por un viaje de ida y vuelta. En este caso vemos que solo no basta la tecnología, también se debe prestar un servicio que satisfaga al cliente. Fíjense acá también interviene otra variable de decisión, que es lo que pasa o lo que necesita el cliente, en una relación costo-beneficio que puede ser afrontada. En este caso hubo también fallas presupuestarias. Inicialmente la obra había sido estimado en tantos miles millones de libras, pero el costo final fue de tantos otros millones. Fíjense, miles de millones, casi 6,5 veces más de los presupuestados. Hay que considerar también la cuestión de calidad, otra variable de decisión que tenemos que tener en cuenta, ya que los clientes no estaban satisfechos con la relación costo-prestación del proyecto que el proyecto brindaba, lo que llevó a que el proyecto no tuviera rentabilidad proyectada y se le diera de baja. Este es del avión Concorde. Vamos a ver otro ejemplo. Eurotúnel. También se los dejo para que ustedes lo lean. Y vamos a ver a qué se refiere el Eurotúnel. Dice así. Durante más de 2 siglos, británicos y galos intentaron enlazar Inglaterra y Francia por la vía terrestre, pero fue recién el 6 de mayo de 1994 que lograron su objetivo, o sea, el objetivo del proyecto. O sea, enlazar las dos partes. A partir de ese día es posible desplazarse desde Calais en Francia hasta Gran Bretaña y viceversa por tren o auto a través de 50 kilómetros de túnel, de los cuales 39 kilómetros se encuentran bajo el Canal de la Mancha. El proyecto fue lanzado oficialmente en 1973. Fíjense en que pasaron, si nosotros haríamos el cálculo desde 1994, lo pueden hacer ustedes, 1994 a 1973, fueron 21 años que pasaron. La búsqueda de patrocinadores del Eurotúnel en 1986 y la fabricación comenzó en 1987. Fíjense cómo está diferido. Muchas veces hay diferimiento también en los proyectos, para el comenzar los proyectos, con la perforación de ambas costas para encontrarse a mitad del camino. Piensen también, era un proyecto complejo. Ambas partes se tenían que encontrar en la mitad, porque si no, no iban a tener éxito. A pesar del éxito que se encontraron, el proyecto tuvo fallas. Y fíjense en qué fallas tuvieron. Primero, fallas en los plazos. Y segundo, fallas del presupuesto. Acá explica cuánto es el presupuesto y con cuánto finalizó. Esto quiere decir que no se cumplieron dos restricciones importantes, costos y tiempos. El resultado fue una caída en la rentabilidad inicial esperada del proyecto. Y también hay que ver qué es lo que pasó con la calidad de este proyecto. Bien, si bien acá no se lo menciona. Entonces acá tenemos dos ejemplos de, digamos,
En el primero de fracaso y en el segundo de lo que ocurrió también podríamos decir que al no cumplirse las restricciones, este proyecto también fracasó, porque el resultado fue la caída de rentabilidad inicial esperada del proyecto, si bien hoy continúa funcionando. Ahora tenemos que pensar no solamente en los fracasos, tenemos que pensar en el éxito, cómo se logra el éxito de los proyectos. Entonces debemos tener técnicas y conocimiento. Entonces acá es donde entra en cuestión el PMI con el Pinbook, que es una lectura que les voy a dejar a ustedes para que realicen, y alguna actividad relacionada. Fíjense en que para tener éxito tenemos que tener en cuenta técnicas y conocimientos sobre planeamiento del proyecto, programación del proyecto, administración de costos del proyecto, aseguramiento de la calidad del proyecto, cómo administro los recursos humanos y las comunicaciones, cómo administro los riesgos, que también de eso estuvimos hablando, y cómo administro las adquisiciones, serían las compras, y el manejo de los contratos. Es cuando uno en cierta parte puede hacer outsourcing sobre ese proyecto. Bien, y les dejo esta lectura para ustedes, que es interesante, donde dice que hace 2500 años antes de Cristo, las pirámides tenían obreros, no esclavos, porque se van a dar cuenta que también tenía una metodología a través de la experiencia de cómo calcular la cantidad de obreros que se necesitaban. No se los dejo a ustedes, hay una fuente de información. Siempre y cuando estemos realizando, que vamos a estar realizando búsquedas, vamos a tener que poner la fuente de información y después les voy a explicar cómo lo realizamos bajo norma Zappa. Bien, ustedes pueden detener el video y pueden leer este artículo muy interesante de cómo la moderna egiptología está rompiendo tópicos como el de las condiciones laborales en función de que tenían obreros y no esclavos en los emprendimientos. Bueno, será hasta un próximo video. Nos vemos.